En el marco del Día Violeta, la plática se llama Importancia de usar lenguaje con perspectiva de género, que nos traen del Instituto Municipal de la Mujer. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos acompaña el doctor Carlos Fernando Pavón Durán, comisionado del INAIP Yucatán. Por supuesto, le damos también la más cordial bienvenida a la licenciada Margarita Alejandra Esquinazi Q y al maestro José de Jesús Cruz Díaz, que nos acompañan del Instituto Municipal de la Mujer. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de bienvenida por parte del comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Primero y antes que nada, acompáñenme a darle un aplauso a Carla por su cumpleaños. Muy bien, muchas felicidades. Muy bien, el día de hoy, como regalo de cumpleaños de Carla, organizamos esta plática, de la que es un tema muy interesante. Estoy seguro que a todos nos va a servir platicar un poco del tema del lenguaje inclusivo que tenemos que utilizar, particularmente nosotros, en todas nuestras áreas, en el tema de las capacitaciones, en el tema de las resoluciones, en el tema de nuestra vida cotidiana. Creo que hablar de igualdad de género es también utilizar este importantísimo tema que es el lenguaje inclusivo. La ida a la playa la vamos a posponer para el próximo año. Ojalá que hayan cerrado sus casas, porque hoy en la tarde también va a llover. Yo sí cerré la mía, no sé si ustedes cerraron la suya, espero que sí. Entonces, para evitarnos la mojada, cambiamos un poquito la temática. Esperemos que el próximo año sí podamos hacer alguna actividad como la que queríamos hacer, de irnos a divertir a la playa. Ojalá que haya la oportunidad de hacerlo. Creo que va a ser una mecánica distinta de convivir. Está en el plan, está postergado nada más. Entonces, bueno, de verdad que agradecerle mucho a Margarita, a José de Jesús, que nos hayan acompañado. Ellos nos van a explicar el tema del lenguaje inclusivo. Estoy seguro que va a ser muy provechoso para nosotros. Muy agradecidos con ustedes por estar aquí. Podemos comenzar. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Pues bien, les dejamos con la licenciada Margarita Alejandra Esquinazi Q y el maestro José Jesús Cruz Díaz, quienes van a impartirnos la plática Importancia de usar lenguaje con perspectiva de género. Ellos nos acompañan del Instituto Municipal de la Mujer. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos y todes por estar el día de hoy. La verdad les agradecemos porque, bueno, se estén dando estos espacios de estos temas que son tan importantes. Hablar de la perspectiva de género y sobre todo hablar del lenguaje con perspectiva de género, que son temas que pues, están en vanguardia, son temas que son nuevos y que al final de cuentas son resultados de una problemática social, ¿no? Y el hecho de que, bueno, se abran esos espacios también permite visibilizar otras cosas, que a través del lenguaje pues es una de las formas, ¿no? de una acción política, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos 1 hora y media, creo que empezamos un poquito tarde, vamos a tratar de eficientar el tiempo, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, creo que antes de empezar, algo muy básico, como mencionaron, mantener su teléfono en silencio y si necesitan hacer una llamada, pues con todo el gusto y la confianza pueden salir a hacerlo, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a hablar del objetivo del día de hoy. Dice, es un acercamiento a la importancia y responsabilidad de las servidoras públicas y los servidores públicos en el uso de un lenguaje con perspectiva de género que abone al reconocimiento y al respeto de derechos de las mujeres y las personas diversas en la sociedad. Este taller normalmente lo contemplamos con una duración de 8 horas. El día de hoy tenemos 1 hora, así que lo armamos rápidamente y dijimos, ¿qué cosa queremos? Tenemos 1 hora y media, vamos a usarla. ¿Qué queremos ahora sí que remarcar o que quede claro? Y creo que pues es la importancia, ¿no? Y sobre todo aclarar qué es el lenguaje incluyente con perspectiva de género, porque muchas veces este tema hay un poco de rechazo acerca del uso de este lenguaje por 2 factores principales. 1 es el desconocimiento y 2 la desinformación. Entonces, hoy el día vamos a tratar de aclarar mitos de lo que es y qué no es el lenguaje con perspectiva de género. Entonces, antes de empezar, sé que habemos muchas personas y nos encantaría poder, ahora sí que todas participaran, pero bueno,
por cuestiones de tiempo y todo eso no es posible, así que buscamos esa estrategia con esa aplicación que se llama Metimeter. Entonces, si pueden escanear para irse directamente a la aplicación, no sé si ya la han usado anteriormente, y van a contestar en una palabra. ¿Qué es el lenguaje con perspectiva de género para ti? No, abren su cámara y lo escanean y les va a aparecer un URL, perdón. Entonces, con una palabrita, a veces les pide el código, a veces no, a veces se va directamente a la página. Si les pide el código, es el que aparece ahí. No necesariamente se los pide. Recuerden que es confidencial, pueden decir lo que quieran y además nos va a servir para poder hacer como un pequeño diagnóstico de cómo estamos y qué es lo que piensan. Recuerden que es confidencial y con toda la confianza, así que no hay problema. ¿Sí les abre? Ok. Ok, a ver si creo que se les… ¿Quieren que se los vuelva a poner? Ok, listas, listos. Vamos a ver qué nos está diciendo el… Ok. Ok, bueno, pues vamos a empezar a escuchar algunas de las cosas que ustedes compartieron. ¿Qué es el lenguaje con perspectiva de género? Pues tenemos que algunas personas coinciden en que se trata de el respeto, se trata de la inclusión, de visibilizar, el tener empatía. Bueno, aquí nos ponen también un lenguaje incluyente, inclusión, igualdad, neutro, inclusivo, y también hay otros elementos que parecieran no ser tan positivos, como lo son una pérdida de tiempo, exagerado, ignorancia y forzar la inclusión. Bueno, la verdad es que, como bien dice José, este tema cuando lo impartimos en talleres siempre termina siendo el tema más polémico de las sesiones que damos. Y creo que en parte tiene que ver con esto, tiene que ver con a veces la tergiversación que existe en torno a qué es realmente usar un lenguaje con perspectiva de género y también un poco las posturas que tenemos, ¿no? También un poco partiendo de la estructura patriarcal y machista en la que estamos. Sin embargo, ahorita vamos a ir profundizando e ir conociendo a qué nos referimos cuando hablamos de un lenguaje con perspectiva de género, partiendo que la perspectiva de género lo que busca es justo que todas las personas tengamos el acceso a las mismas oportunidades y que se visibilice también el trabajo que hacen las mujeres y la existencia de nosotras. Entonces, bueno, antes también de iniciar con la información, yo sí les invito a todas y a todos y a todes que nos demos ese espacio y esa apertura para escuchar la información, porque de repente venimos con creencias y venimos con posturas pues que hemos traído desde que somos niñas o niños y que se han mantenido a lo largo de nuestra vida, pero siempre es importante abrirnos y escuchar otras perspectivas y sobre todo en este caso de un elemento tan importante como es el uso del lenguaje con perspectiva de género, dado a que
sí hay muchos instrumentos jurídicos, legales, que promueven su uso y la implementación de este. Claro, y también creo que es el cuestionarnos, creo que somos personas, y bueno, les invito a que seamos personas que nos cuestionemos nuestros saberes, cuestionemos la información, siempre es importante cuestionar todo. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Michel Foucault, que tiene un libro que se llama Las palabras y las cosas. Michel Foucault arranca este libro haciendo una pregunta que a mí me movió mucho, ¿no? Cuando la leí y decía, ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo sabemos lo que sabemos hoy en día? Por ejemplo, ¿cómo sabemos sumar? ¿Cómo sabemos escribir? ¿Cómo sabemos hablar? Y al final de cuentas, pues dirán, bueno, es un proceso de compartir información, esto yo lo aprendí en la primaria, lo aprendí en mi casa, lo aprendí por diversas formas de socialización del conocimiento. Pero al final de cuentas, este conocimiento que se ha compartido de manera generacional también se ha ido evolucionando y modificando de acuerdo a los contextos y necesidades sociales. Una de estas formas de evolución del conocimiento es la forma de que nos comunicamos o el lenguaje. Entonces, hoy en día, el lenguaje con perspectiva de género es una respuesta a esta evolución y a estas necesidades que surgen de manera social, ¿no? Al final de cuentas, este lenguaje con perspectiva de género es un lenguaje que busca visibilizar a las mujeres y además va a utilizar la estrategia de la perspectiva de género del lenguaje, no solo para visibilizar a las mujeres, sino también los problemas que hay de fondo y de manera estructural. Pero bueno, me gustó mucho escucharles. Ahora vamos a ver un poco de esta serie de mitos que hay acerca del lenguaje con perspectiva de género. Ok, ya. Uno de los más comunes, y todos estos mitos que básicamente son afirmaciones que yo me he encontrado en redes sociales, porque en redes sociales es donde normalmente nos encontramos este tipo de serie podría decirle, de desinformación y también como de falta de criterio, ¿no? por las aseveraciones que hacen. Pero el primero es, el lenguaje incluyente es quitarle la última vocal y sustituirla por una E. Es el todes, hermane, bonite, guape, etc. Eso es, normalmente cuando nos hablan del lenguaje con perspectiva de género, ¡pum!, empiezan a pensar de que es hablar de todes, hermane, amigue. Y déjenme decirles que sí y no. El lenguaje incluyente, de hecho, la invitación es que mencionemos incluyente y no inclusivo, porque inclusivo es otra cosa que sí, va de la mano, pero se entiende por otra cosa que ahorita lo vamos a explicar. El lenguaje incluyente, imagínense que es un sistema y de ese sistema hay muchas variantes. Dentro de esas variantes está algo que se llama lenguaje no binario indirecto, que el lenguaje no binario indirecto sería esto, de cambiarle las vocales en los pronombres personales, por ejemplo, por ella, todes, etcétera, ¿no? Eso se llama lenguaje no binario indirecto, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje con perspectiva de género forma parte del lenguaje incluyente, ¿sí? Hay como muchas diferentes formas de hablar del lenguaje incluyente, que no necesariamente es el único, hay muchas formas, ¿no? Otras formas del lenguaje incluyente es el lenguaje de accesibilidad. ¿Alguien ha escuchado del lenguaje de accesibilidad? Por ejemplo, es el sistema braille o la lengua de señas mexicana, etcétera, ¿no? Eso forma parte del lenguaje incluyente. Como podemos ver, hay muchas formas, ¿sí? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el lenguaje incluyente con perspectiva de género, ¿sí? Que es el lenguaje que se promueve y hay toda una serie de marcos jurídicos a nivel internacional, nacional y estatal que promueven el uso dentro de las instancias públicas y desconcentradas, etcétera, y pues obviamente en toda la documentación que se extienda a la población y dentro de. La otra afirmación que me encuentro es: el verdadero lenguaje incluyente es el braille y la lengua de señas mexicana. Eso es muy controversial. No sé por qué últimamente cuando se hablan de estos temas de lenguaje incluyente, como que de repente salta un botón de la discapacidad, ¿no? Y todo el mundo se empieza a preocupar directamente por las personas con discapacidad, pero al final de cuentas, muchas veces estas afirmaciones son de una manera de instrumentalizar a las personas con discapacidad para intentar quitarle el argumento a otras causas. Y si bien el lenguaje, el braille y la lengua de señas mexicanas es muy importante, pero no es la única demanda que tienen las personas que viven con alguna discapacidad.
Yo siempre que hablo de esto, le digo, imaginemos que vivimos en un sistema de 10 puntos. Antes de nacer tenemos 10 puntos. Cuando imagínense que hay una persona que nace con una discapacidad, tiene un punto menos. Imagínense que esta persona nace en el sur del estado, en una comunidad no urbanizada, es mayablante, pues ya tiene 3, 4 puntos menos. Imagínense que esta persona es mujer, entonces ya tiene una serie de puntos menos. Al final de cuentas, todo lo que obviamente el braille y la lengua de señas mexicanas es importante porque es un medio de comunicación que tienen primordialmente estas personas, pero no es el único. Y no necesariamente quiere decir que hay una demanda más importante que otra. Ambas demandas pueden ser atendidas de manera paralela y en este caso, una mujer que vive con alguna discapacidad también puede ser, se puede usar el lenguaje incluyente para nombrarla y obviamente pues visibilizar todos los problemas estructurales que hay detrás. La otra afirmación que nos encontramos es, el lenguaje incluyente no es reconocido por la RAE. Pues déjenme decirles que sí. La RAE, por ejemplo, tiene este artículo, lo pueden buscar cuando les cuestionan de que, es que la RAE dice que el todos ya incluye tanto a mujeres y hombres, ¿no? Porque es esta parte del masculino genérico que se denomina en la RAE. Pero la misma RAE dice, bueno, que a veces muchas personas que utilizan este argumento de que la RAE menciona, bueno, dice que por ejemplo, el hablar todos o el masculino genérico se incluye también a las mujeres, de manera omisiosa no hablan de este apartado de la misma RAE, dice que bueno, pues, o sea, si tú lo consideras lo puedes usar, ¿no? Al final de cuentas. También hay que entender cuál es el objetivo de la RAE, como también una serie de confusiones al respecto. La RAE, para empezar, es una institución de corte descriptivo, ¿sí? Lo que hace la RAE cada año, empieza a estudiar los fenómenos lingüísticos, los describe y al final de cuentas los plasma en un diccionario, ¿no? Pero no es una institución normativa, la RAE no nos dice cómo hablar, la RAE simplemente tiene ciertas directrices que básicamente que se recopilan, por ejemplo, en la GRAE, que es la gramática española, y te da como ciertas directrices de cómo hablar. Al final de cuentas, la RAE, pues el objetivo es más descriptivo que normativo, ¿no? Entonces no es como que la RAE sea la policía y te va a meter a la cárcel si no hablas bien el español. Y creo que aquí también yo quería agregar que nuestro lenguaje está vivo y se va a ir transformando a partir de nuestros contextos y también a partir de nuestras necesidades. Entonces no es como que ahora hablemos el español que se hablaba hace 200, 300 años. Entonces, a partir de las necesidades que van teniendo las poblaciones, pues también se va regulando. Por ejemplo, ahora antes se utilizaban estos nombres como a las mujeres que hacen trabajo doméstico remunerado, se les nombraba como, bueno, como chachas, sirvientas, y entonces ellas vieron la necesidad de visibilizarse y decir, oigan, no queremos que nos nombren de esta forma. Nosotras somos trabajadoras domésticas no remuneradas y así queremos que se nos nombre. Entonces, ellas de alguna manera también están visibilizando el trabajo que hacen. Y así vamos a ir cambiando y entonces ya no hablamos de poblaciones indígenas, hablamos de pueblos originarios, ¿no? Porque también tenemos este derecho de poder decir cómo queremos ser nombrados o nombradas. Entonces, nuestro lenguaje va a ir cambiando y también reconocer que ahora estamos en un punto en donde se están escuchando las voces de esas poblaciones que históricamente habían sido vulneradas. Así es. Y en este caso, por ejemplo, de esta evolución lingüística que hay, debemos entender que el español tiene menos de 1000 años que surgió, con más o menos aproximadamente 800 años, ¿no? Que se dan los primeros esbozos del español. Y en estos 800 años ha ido evolucionando el español, han caído ciertas palabras en arcaísmos, se han dejado de usar, han surgido nuevas y también se han ido modificando los contextos lingüísticos, como lo vuelvo a repetir, con base en las necesidades de la sociedad. Y hoy en día, como bien menciona mi compañera, una de las demandas de la sociedad es que las personas sean nombradas como eligen serlo, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, me voy a regresar al primer punto, ¿no? Del lenguaje no binario o indirecto. Hay una serie de afirmaciones al respecto porque luego dicen, bueno, es que si eso no está en la RAE y si no es reconocido por ninguna academia lingüística, ¿yo por qué tengo que hablarle así a las personas? Y es
muchas veces me pregunto, ¿por qué buscamos derechos humanos en la RAE? La RAE no nos va a decir, básicamente la RAE es una cosa, ¿no? Se dedica a cuestiones lingüísticas, o sea que necesitamos que una institución como la RAE nos diga, nos dé luz verde para empezar a respetar a las personas, no necesariamente. Debemos de entender que también el lenguaje es una forma de respeto y el nombrar a las personas con los pronombres que éstas elijan es una forma de reconocer su humanidad. El proceso del respeto creo que al final de cuentas es algo complejo. A mí a veces me dicen, no, es que yo, o sea, yo por ejemplo, o sea, sí, yo respeto a esta persona, pero yo no la voy a nombrar, o sea, yo no le voy a decir todas, porque pues no. Al final de cuentas debemos entender que el respeto es una serie de pasos. El primer paso para que genuinamente respetemos a alguien es reconocer su humanidad, ¿sí? En primero es reconocer que esa persona existe y que ahí está. Ese es el primer paso. El segundo paso es analizar y ver de qué manera yo le puedo hacer la vida más difícil o más fácil con una decisión mía. Es decir, si esta persona me pide que yo la nombre con un lenguaje no binario y le digo, no, ¿por qué te voy a nombrar así? O sea, al final de cuentas, no estoy reconociendo a su humanidad y no estoy reconociendo que es una ciudadana, ciudadano o ciudadana del mundo, al final de cuentas, que merece el respeto de todas y de todos. Y esto creo que a veces también es un poco, le causa conflicto a las personas, porque sé que el sistema en el que hemos crecido, que nos han educado, al final de cuentas, solo hay de dos sopas, ¿no? Como dicen, o eres mujer o eres hombre y no hay otra cosa, y mi sistema no permite que haya otras opciones, ¿no? Otras identidades y otras formas de vivir. Y creo que lo importante siempre es, como funcionarias o funcionarios, creo que no les pregunté, ¿cómo se refieren a ustedes? ¿Son servidoras, servidores o funcionarios o funcionarios? Servidoras y servidores. Ok, bueno, en el caso aquí es como servidoras y servidores, pues esto, ¿no? Es reconocer a la ciudadanía y sobre todo respetarla, que bueno, al final de cuentas es lo más importante. Y sobre todo llevar esto a nuestra vida cotidiana, no solo en el espacio de trabajo. Porque sé que, bueno, ahorita sí me dicen un protocolo, un manual que me dice cómo voy a redactar, etcétera. Pero eso también se tiene que llevar a la vida cotidiana, ¿no? Que creo que es donde es el ejercicio más grande, no solo en nuestro espacio de trabajo, el hablar de todas y todos, la ciudadanía, los ciudadanos, sino también esas estrategias semánticas, es aplicarlas en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestras familias, y al final de cuentas, así es como se generan los verdaderos cambios, ¿no? Aplicándolo en todas las esferas alrededor de mi vida. Luego la otra dice, nos quieren imponer cómo hablar. Y es que no, yo siento que hablar de imponer no. Siento que en esta parte del lenguaje incluyente con perspectiva de género específicamente no es imponer. Siento yo que en esta parte no es como que te están obligando a hacerlo, te están dando esta opción que reconoce, que promueve los derechos de las personas y no te están quitando otras opciones. Por ejemplo, cuando hablamos de imponer, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Los impuestos, pues de manera obligatoria los tenemos que pagar de manera directa e indirecta, porque no tenemos otra opción, pero aquí en este caso sí tenemos otras opciones, simplemente es estas alternativas semánticas que existen de cómo redactar e incluir a todas las personas en nuestras redacciones, ¿no? No es como que te estemos quitando las opciones. Luego la otra y la última dice, el uso del lenguaje incluyente es agregar, por ejemplo, una barra, una A, poner A entre paréntesis. Dice, las palabras que terminan en, por ejemplo, en director, a veces ponen una arroba o director, ya saben, la barra. No, al final de cuentas es importante el desdoblamiento. El desdoblamiento es una estrategia semántica donde se mencionan, en principio hay limitaciones que se mencionen primero a las mujeres y también se mencionen posteriormente a los hombres, ¿no? Y hay toda una serie de estrategias para redactar estos documentos que nos hubiese encantado poder ver el día de hoy, pero bueno, por el tema, pero ahí sí nos quieren invitar más adelante para hablar un poco más de la parte gramatical y de redacción, pues con mucho gusto, ¿no? Pero el día de hoy es hablar brevemente de eso, de la necesidad y la importancia. Y pues bueno, todos estos son mitos y al final de cuentas ya el Estado, por ejemplo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, él ya es una persona que habla desde su espacio de trabajo con este lenguaje incluyente con perspectiva de género, también ha hecho estas declaraciones con este lenguaje no binario indirecto, entonces ya desde el Estado empieza a haber ciertos movimientos alrededor de este uso
este uso y de estas recomendaciones que hay en la parte normativa tanto nacional como estatal. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Okay. También al final vamos a abrir un pequeño espacio para alguna duda. Bueno, pues ahora que ya compartimos un poco lo que no es o todos estos mitos que existen en torno al uso del lenguaje con perspectiva de género, vamos a hablar un poco acerca de qué sí es el lenguaje con perspectiva de género y en qué nos ayuda o qué abona a este principio o por qué abona a este principio de igualdad. En primera, mencionar que lo que busca el lenguaje con perspectiva de género es visibilizar a las mujeres y hombres, nombrar la existencia de las mujeres y hacerlas partícipes y visibles, ya sea en nuestro lenguaje oral o en nuestro lenguaje escrito. Además de visibilizarlas, también se busca que se eliminen estas expresiones que discriminan o estas expresiones que difunden las relaciones de poder y los estereotipos de género. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Y también otra parte que, bueno, que sí busca generar condiciones de igualdad. Al final de cuentas, el lenguaje forma parte de la estructura social, el lenguaje socializa y el lenguaje también genera oportunidades. El hecho de que se visibilicen tanto a mujeres y hombres en esta parte hablada, escrita y también en la parte gráfica, al final de cuentas, pues culturalmente genera cambios en la estructura, ¿no? En cómo vemos a las relaciones entre mujeres u hombres de la parte laboral, en la parte familiar, en la parte social. Creo que lo que promueve en principio es esto, ¿no? De que se vean las mujeres con las mismas posibilidades que los hombres en estas condiciones de igualdad social al final de cuentas. Y bueno, además es importante mencionar que el lenguaje con perspectiva de género utiliza recursos de la gramática. Nuestro español está dividido en 3 géneros gramaticales: el género gramatical femenino, masculino y neutro. ¿Qué pasa? Que hemos utilizado el masculino como un falso neutro. Sin embargo, hay que reconocer que el masculino no es neutro, el masculino es masculino. Y tenemos otras estrategias semánticas en nuestro español que sí son neutras, ¿no? Como es el uso de epicenos, el uso del género no común, etcétera, y además el desdoblamiento, que como bien decía José, esa es la principal estrategia que se promueve, la del desdoblamiento, porque visibiliza tanto al género femenino como al género masculino o al género no binario. La otra es reconoce a la diversidad de las personas. Como bien mencionaba mi compañera, hay toda una serie de estrategias que nos permiten visibilizar a las personas, pero también no debemos de entender que hay, por ejemplo, últimamente hay toda una idea de que poner, por ejemplo, la ciudadanía, ¿no? La población es una forma neutra. Sí es neutra en principio, pero también debemos entender que lo neutro de esta parte de mencionar a la ciudadanía sin el masculino, pues es volver a regresar al masculino simplemente sin el término masculino. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo la invitación es a mencionar siempre a las mujeres y a los hombres. Que les habla, por ejemplo, esta serie de estrategias. Hay una estrategia que se llama desdoblamiento con neutros. Por ejemplo, redactamos un documento. La primera parte al redactar es desdoblar, por ejemplo, las funcionarias, los funcionarias, y ya en la segunda parte, para evitar este constante desdoblamiento, ya podemos empezar a poner términos neutros, ¿no? Por ejemplo, el funcionariado, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de estrategias, pero al final de cuentas es invitar que siempre se mencionen a las mujeres y a los hombres en principio en todas las redacciones, ¿no? Ya de ahí podemos empezar a usar estos términos que son más neutrales. Pero es curioso cómo, por ejemplo, surge lo que hablaba la compañera del masculino genérico. ¿Alguien ha escuchado la teoría de la economía del lenguaje? Bueno, la economía del lenguaje surge más o menos en los años 50, 40 más o menos, ¿no? Surge por una necesidad de que tratar de hacer eficientes las comunicaciones, ¿no? Tratar de reducir los esfuerzos al comunicarnos. Entonces, bueno, esta teoría de la economía del lenguaje empezó a tratar de reducir el uso de los pronombres
en la redacción, ¿no? Porque al final de cuentas pues era más fácil al momento de redactar, el de comunicarse. De hecho es muy curioso porque esta economía del lenguaje surge a necesidad de clave Morse, ¿no? Entonces por medio de clave Morse era muy complicado poner textos y se trató de hacer más eficiente. Pero al final de cuentas, ¿qué quedó de la economía del lenguaje? Que curiosamente surge del francés y se adopta al español específicamente. ¿Qué empieza a pasar? Se empiezan a perder los pronombres y los desdoblamientos y se empieza a utilizar el masculino genérico, que es el todos, los trabajadores, los empleados, los servidores. Y bueno, y me dirán, oye José, pero a mí me han dicho, oye José, pero fíjese que a mí, yo como mujer, yo me siento incluida en que me digan los empleados, ¿no? O sea, yo la verdad nunca he tenido problema y es como, bueno, es aceptable, pero al final de cuentas debemos entender que una cosa es que estés cómoda con el sistema, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que el sistema esté bien, ¿no? Al final de cuentas es reconocible y aceptable que alguna mujer diga, yo no tengo problema, ¿sabes? O sea, a mí me puedes decir todos, o sea, yo la verdad estoy súper chévere, no pasa nada conmigo. Pero también debemos entender que hay mujeres que dicen, no, yo quiero que me nombres y de eso se trata, ¿no? De respetar este reconocimiento de las mujeres dentro de esta diversidad y de las personas diversas en general. Y bueno, además se busca que se vayan haciendo cambios desde lo micro a lo macro, ¿no? Desde este desarrollo de abajo arriba, en donde empezamos haciendo los cambios por nosotras y nosotros, ¿no? Empezamos haciendo los cambios, visibilizando estas problemáticas y hablando sobre estas necesidades desde nuestros hogares, desde nuestros centros de trabajo, nuestros espacios, nuestros contextos más cercanos y por ende hacer un cambio después en la estructura, ¿no? Como una cadenita que va creciendo, creciendo y creciendo. Claro, y creo que también hay que entender, en otros comentarios que hemos escuchado en estos talleres, por eso le digo que es muy importante el que nos se comuniquen, ¿no? Y el que nos den sus opiniones, porque también nos hace construir este taller. Pero me acuerdo que en un taller decían, oye, pero el que mencionas a una mujer, ¿cómo va a ser que se reduzcan los feminicidios? Y yo sí, cuando me lo dije, oye, tienes razón, o sea, dije, pues sí, tienes razón. Pero también debemos de entender que la violencia, hablar de la violencia o de las violencias en general, es algo muy complejo, ¿no? La violencia es un fenómeno totalmente multidimensional, es un sistema que tiene diversos factores o multifactorial, donde hay un montón de serie de cosas que intervienen en la violencia. Y como menciona mi compañera, entendamos que la violencia tiene dos esferas, tiene la micro y lo macro. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana, como servidora, para ayudar a erradicar y combatir la violencia? Pues en principio, ¿qué pequeñas acciones puedo tomar yo? No, pues al final de cuentas, el lenguaje incluyente, pues lo que busca es hacer esos pequeños cambios en lo micro. Los cambios macro ahí son más complicados. O sea, imagínense, un tema de la violencia social es un tema que tal vez nos va a tomar generaciones, ¿sí? Nos puede llevar a tomar generaciones. Por desgracia, el tema de violencia de género es algo social, es algo generacional. Y la manera en que la podemos erradicar hoy en día es desde nuestro hacer, desde nuestra individualidad, tomar pequeñas acciones que beneficien a la colectividad, ¿no? Y el hecho de que yo mencione a una mujer, el hecho de que yo la reconozca y reconozca estas relaciones asimétricas que existen socialmente, pues al final de cuentas me va a hacer que siembre un pequeño granito de arena en este fenómeno, ¿no? Y al final de cuentas, pues estos cambios se vean a largo plazo. Y tal vez todos estos cambios que yo hablo de, bueno, si yo menciono a las mujeres, y si yo las reconozco, no los vamos a ver nosotras como personas, y lo van a ver las generaciones que vienen. Igual nuestras hijas, nuestros hijos, igual nuestras sobrinas, sobrinos, etcétera. Al final de cuentas, debemos de pensar en las generaciones que vienen como las generaciones que igual empiezan a ver estos cambios, ¿no? Y son pequeños cambios, pequeñas acciones que benefician a lo macro, que el macro ya serían pues ya acciones que genera el Estado, ¿no? Por ejemplo, una acción afirmativa, una política pública, etcétera. Bueno, sí es cierto. Bueno, y ya por último, esta parte de ¿qué sí es el lenguaje con perspectiva de género? Esta parte es muy interesante porque el lenguaje con perspectiva de género es una acción política, ¿sí? El lenguaje con perspectiva de género a este tipo de acciones
políticas con el lenguaje se le llama mecanismo de subversión lingüística. ¿Y qué son los mecanismos de subversión lingüística? Han ocurrido a lo largo de la historia, ahorita les voy a dar otros ejemplos. Pero esos mecanismos básicamente lo que buscan es tomar como rehén al lenguaje, casi obligarlo y aprovechar de que tenemos el foco para hablar de otras problemáticas. Por ejemplo, ahorita empezamos a hablar del lenguaje, pero terminamos hablando de violencia, terminamos hablando de relaciones de desigualdad, terminamos hablando de una serie de cuestionamientos que nos permite hablarlos y, por ejemplo, tener estos espacios, como comentaba al principio, tomando como pretexto el lenguaje, ¿sí? Al final de cuentas, esta acción política que sí busca generar o deshacer esas condiciones de desigualdad, pero también buscan que por medio del lenguaje seamos conscientes, ¿no? Que cada vez que mencionemos a una mujer o mencionemos a todas y a todos, seamos conscientes de las problemáticas que hay detrás, ¿sí? Y seamos conscientes de los cambios que podemos hacer desde nuestro hacer diario. Y bueno, la estructura del lenguaje se puede dividir entre la oralidad, entre la escritura y entre la comunicación gráfica, como lo es lo audiovisual, videos, fotografías, etcétera. Cuando hablamos de, si le podemos dar clic al de oralidad, ok. Cuando hablamos de oralidad nos referimos a todas estas expresiones que o invisibilizan la existencia de las mujeres o promueven roles de género o discriminación. Además de estas, hay una que yo siempre pongo de ejemplo porque a mí me sigue impactando mucho. Es una frase que he escuchado en talleres que dicen: trabajo como negro para vivir como blanco. Y entonces, si ustedes se ponen a pensar en esa frase que cotidianamente se escucha, ¿qué tanto denota de nuestra realidad? O sea, ¿qué tanto denota acerca de esta desigualdad de oportunidades que tenemos las personas en razón de nuestro color de piel? Porque en el momento en el que nuestra realidad cambie, en el momento en el que estemos en este principio de igualdad, en donde todas las personas, independientemente de dónde venimos, si somos mayablantes, si somos mujeres, si somos de una comunidad, etcétera, vayamos a tener el mismo acceso a las oportunidades, esta frase ya no tendría sentido, porque entonces ya no estaría hablando de una realidad. Y en este sentido, también hay otras frases como peleas como niña, lloras como niña, mandilón, marimacha, pareces vieja y eres un afeminado, que lo que están haciendo es pues justo promover los estereotipos y los roles de género. ¿Por qué promueven los estereotipos y los roles de género? Pues muy fácil. Si se dan cuenta, en estas frases pareciera que lo femenino es algo negativo. Peleas como niña. Cuando escuchamos peleas como niña, no lo están diciendo con la intención de remarcar algo positivo, lo están diciendo inclusive al buscar ofenderte, ¿no? ¿Cierto o no? Lloras como niña. Y en esta frase de peleas como niña, también existen estos roles de género porque se ha pensado que, por ejemplo, las niñas no tienen la suficiente fuerza. O cuando dicen corres como niña, porque también a las mujeres no se nos ha atribuido estas actividades relacionadas con el deporte. Entonces, nuestro lenguaje no es inocente, nuestro lenguaje realmente está cargado de nuestras creencias y de las ideologías dominantes que están en nuestro sistema. Pareces vieja, marimacha, y estas palabras como marimacha también inclusive se expresan cuando una mujer, sobre todo, tiene a lo mejor algunos elementos considerados masculinos, y entonces como nuestro sistema nos dice que tenemos dos guacales, ¿no? Que si somos mujeres tenemos que tener todos estos elementos considerados femeninos, y si no expresamos nuestro género a través de la feminidad, entonces pareciera que es algo malo, y utilizamos palabras como estas de marimacha para lastimar y ofender. Y si se dan cuenta, si nos ponemos a seguir analizando estas palabras, nos vamos a dar cuenta que denota mucho de la realidad en la que estamos y denota mucho de la estructura patriarcal en la que nos encontramos.
Y bueno, no sé si mi compañero también quisiera complementar. Sí, y creo que en esa parte de del sistema oral que tenemos en el habla, también una de las formas, tenemos estas frases, ¿no?, que vimos hace un momento, pero también los chistes. Creo que normalmente, bueno, la comedia es algo que forma parte de la humanidad, es algo que nos encanta, ¿no? Nos encanta reírnos, nos encanta pasarla bien, pero también hay que analizar los chistes que contamos. Yo, por ejemplo, tengo un conflicto y tal vez sea una opinión no popular, pero con la comedia regional. La comedia regional a mí, no sé, me acuerdo que hace muchos años, yo no soy de Yucatán, pero hace muchos años cuando llegué aquí a Mérida, me acuerdo que fui a ver a unos cómicos regionales y como que me sorprendió un poco de ver, yo la verdad no conocía mucho de la cultura del estado, estaba recién llegado, entonces me sorprendió como el hecho de los chistes que hacían, ¿no? Y todos estos chistes eran como en denostar a las personas que eran del centro del estado, las personas que pertenecían a alguna comunidad no urbanizada, a personas mayablantes o personas mestizas, ¿no? A mí me sorprendió al principio eso, yo no entendía de qué se trataba, pero al final de cuentas me empecé a tomar esa conciencia de cómo los chistes, que sí, te burlas de todo, pero al final de cuentas estos chistes terminan perpetuando ciertas ideas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, de que las mestizas son personas incultas, o por ejemplo que una mestiza no es una persona muy inocente, o es una persona como no escolarizada, bueno, una serie de estereotipos que hay alrededor del personaje de lo que representa ser una mestiza o un mestizo, ¿no? Que creo que al final de cuentas estas comunidades del centro del estado pues son comunidades muy marginadas por lo mismo, ¿no? Porque hay esta serie de afirmaciones o estereotipos acerca de ellas y ellos, y bueno, y creo que pues por medio de los chistes se terminan perpetuando esas ideas. Y tampoco estoy diciendo de que, ay no, pues o sea, ya no voy a empezar voy a dejar de decir chistes, ¿no? Pero al final de cuentas lo que yo les invito es que seamos conscientes con los chistes que hacemos, ¿no? Estos chistes sobre el acoso, inclusive chistes sobre la violación, una serie de cosas que, bueno, al final de cuentas, la comedia también perpetúa, ¿eh? Así que hay que tener un poquito de cuidado, no Sí. un poquito, mucho cuidado. Y sobre todo también pienso estas expresiones que frivolizan la violencia, ¿no? Como para que no te puedes divorciar, esa es tu cruz, y entonces termina normalizando la violencia y termina realmente siendo grave, porque pareciera que una palabra es inocente o no hace nada más, pero realmente sí genera un cambio en la vida de las personas. Y entre otros de los ejemplos que ahora estoy recordando con respecto a la oralidad es, por ejemplo, estas rondas o canciones que también tienen una connotación sexista. Y estaba pensando en una ronda infantil que se llama Arroz con leche. No sé si se han puesto a escuchar con determinación lo que dice esa ronda infantil, que a lo mejor muchos y muchas escuchamos en nuestra infancia. Dice: arroz con leche, me quiero casar con una chica o algo así que sepa planchar, barrer, cocinar. Imagínense, eso es lo que decía la ronda infantil. Ahorita ya la cambiaron, nos estaban compartiendo unos grupos que ya cambiaron la ronda, pero que realmente crecimos cantándola, y eso de me quiero casar con una chica que sepa trapear, barrer, cocinar, etcétera. Imagínense, o sea, realmente sigue difundiendo y sigue promoviendo que a nosotras las mujeres se nos atribuyan esos trabajos domésticos. Y bueno, entonces, además de esto, también hablamos acerca de la comunicación escrita, ¿no? Lo que redactamos y lo que escribimos. Y en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, en su mayoría de las veces utilizamos estos términos, estos masculinos neutros, estos masculinos como si fueran neutros, cuando realmente, como les habíamos comentado anteriormente, no lo son. El decir los ciudadanos hace referencia a los ciudadanos hombres y no necesariamente incluye a las mujeres ni las visibiliza.
Sería muy distinto hablar sobre las ciudadanas y los ciudadanos y en un segundo momento tal vez decir la ciudadanía, porque entonces ahí sí hace presente la existencia de personas diversas. Sí, claro, y también esta parte de lo que escribimos, creo que hay que ser cuidadosas y cuidadosos en la manera que redactamos, pero también últimamente hay como, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Yo me he topado muchos comentarios de gente que al final de cuentas, pues, utiliza esta parte de manera indiscriminada la parte de la libertad de expresión, ¿no? Así de, no, pues es que yo puedo escribir lo que yo quiera y es como de, bueno, hay como límites jurídicos, sabemos que la libertad de expresión no es algo infinito, tiene ahora sí que ciertas restricciones ya cuando empiezas a dañar y generar prejuicios hacia las personas, y creo que hay que ser cuidadosas y cuidadosos con lo que escribimos. Creo que me acuerdo que ¿cuándo fue que jugó México? El sábado, ¿no? El domingo. Me acuerdo que estaba leyendo que había como una serie de comentarios xenófobos acerca de México, acerca de, bueno, de otros países hacia México. Bueno, una pelea que había en redes sociales, ¿no? Y al final de cuentas, estos mensajes que perpetuamos y al final de cuentas se siguen replicando, ¿no? Por esta serie de espacios que hay como las redes sociales que ahorita pues ya no tienen tanto control como antes. Entonces, esta invitación, ¿no? Que seamos conscientes de lo que escribimos en esos espacios desde la virtualidad, ¿no? Y también en nuestras redes sociales personales y mensajes. Okay, vamos a la gráfica. Y bueno, también está esta comunicación gráfica, esta comunicación audiovisual, en donde también se podría notar el sexismo y las relaciones de poder. Y algunos ejemplos que pusimos son, por ejemplo, estos comerciales de productos de limpieza. Si nos ponemos a analizar la mayoría de estos comerciales, la mayoría de estos anuncios, ¿quiénes están en la publicidad? ¿Mujeres o hombres? Mujeres, ¿verdad? En la mayoría están las mujeres. Y eso también, de alguna forma, termina promoviendo que a nosotras es a quienes nos toca este trabajo, ¿no? El trabajo doméstico, el trabajo del hogar. Creo que hay algunas marcas que ya han estado cambiando y ya han estado como incorporando a un hombre lavando, un hombre planchando, y pues de alguna manera también es importante que rompamos con estos estereotipos en donde solo se ve a las mujeres haciendo este tipo de trabajo, porque no termina siendo inocente. También otro de los ejemplos que pusimos es donde hay unas chicas y están como promocionando cerveza, y que también, ¿qué pasa con este tipo de anuncios? Lo que terminan haciendo es hipersexualizar el cuerpo femenino, ¿no? Pareciera que podemos consumir el cuerpo femenino, que puede ser vendible. Y también a mí me pasó hace poco, fui a una gasolinera que está por el sur, pedí unas facturas y toda la publicidad de la gasolinera era una chica con un top y un shortcito, ¿no? Y a veces no solo están en la publicidad, sino que están ahí bailando, y esos son los trabajos. Pero entonces yo me pregunto, yo realmente nunca he visto en esta publicidad de gasolina o de cerveza a hombres con este tipo de vestimenta, porque entonces los cuerpos que están siendo hipersexualizados, se ríe el compañero porque dice, y ni los quiero ver, dice. ¿Cómo? ¿En el box? ¿En el box qué? Los que pasan con los números, ¿no? Las chicas, rounds. ¿Son chicas o chicos? Sí, no, son mujeres. Son mujeres. Hasta boxeadores ven. Bueno, no decimos que no exista realmente, pero si nos ponemos a pensar en toda la publicidad, a quienes realmente hipersexualizan más son los cuerpos de las mujeres, como si fuera un atractivo sexual. Entonces, aquí también estamos hablando sobre de qué manera estamos viendo a las mujeres y de qué manera también estamos tratándolas, ¿no? En este sentido. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del marco jurídico. Como sabemos, está la parte internacional. Hay una serie de marco jurídico a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, Belén do Pará, tenemos la CEDAW, la Carta de los Derechos de las Mujeres.
tenemos la parte de la Constitución mexicana, la parte a nivel estatal e inclusive tenemos un reglamento municipal. Los menciono brevemente porque al final de cuentas todos esos instrumentos y leyes y normatividades que hay a nivel tanto a nivel federal como a nivel estatal, lo que buscan es que se promueva el uso de este lenguaje con perspectiva de género en la redacción, en la parte, ahora sí que en las 3 esferas que mencionamos hace un momento, en la parte oral, en todos los discursos, en la parte escrita, es decir, en la redacción de todos los documentos que se generen y también en la parte gráfica, es decir, ¿qué se muestra hacia la población? Y pues obviamente que se muestre de una manera que sea incluyente, de una manera diversa, de una manera intercultural. Hace unos meses me acuerdo que estábamos viendo una campaña que era del municipio y bueno, y en esta campaña era como, se hablaba de mujeres indígenas, pero era curioso porque se veían muy pocas mujeres que se consideraban mestizas y eran como, la mayoría eran como que estas mujeres blancas, ¿no? Y tampoco quiere decir que con esto, que no haya mujeres indígenas blancas, pero generalmente no es algo, bueno, no es como lo cotidiano, ¿no? Entonces era como extraño que se estuviera hablando de pueblos indígenas y no se veían representados en esta parte gráfica, ¿no? Como son los carteles, publicidad en redes sociales y videos. Al final de cuentas, lo que se promueve y lo que se busca con esto es que, bueno, se utilice el recurso del lenguaje incluyente con perspectiva de género, que ya más o menos a esas alturas espero que haya quedado claro qué es y qué no es, ¿no? Y que creo que tal vez al principio como que había toda esa serie de confusiones, pero espero que a esta altura hayamos sido totalmente claras y bueno, y podamos tener como que la certeza de que sí quedó todo claro. Bueno, ahora una cosa importante es que realmente hay muchos instrumentos legales a nivel internacional, nacional, estatal e inclusive municipal que hablan sobre implementar, promover y utilizar el uso del lenguaje con perspectiva de género. De hecho, la UNESCO desde 1987 está hablando sobre adoptar este lenguaje en la redacción y en la oralidad. Imagínense, 1987 desde que se empezó a poner sobre la mesa este tema, más de 30 años. Y a partir de ello, obviamente, como bien saben, nuestras leyes pues están encaminadas y tienen esa línea metodológica a partir de las leyes internacionales que México ha ratificado. Entonces, pues también a nivel estatal y a nivel municipal tenemos varias que nos dice que como funcionarias, funcionarios, servidores o servidoras, pues sí tenemos la obligación de implementarlo en nuestros escritos y en la oralidad y también en nuestra comunicación audiovisual, en nuestras imágenes, en nuestros videos, etcétera. Y bueno, entre los mecanismos internacionales está Belén do Pará, está la CEDAW y la Carta de los Derechos de las Mujeres. Bueno, no, pensé que ibas a seguir compartiendo, sigo compartiendo si quieres. A nivel nacional está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde habla sobre ello en su artículo 1 y en su artículo 4. A nivel nacional tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, que la menciona en su artículo 26, y a nivel nacional está la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 42 y a nivel estatal tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán. Y bueno, esos solo son algunas de las leyes que pusimos, pero hay otro tipo de instrumentos como programas y proyectos que también hablan sobre incorporar este uso del lenguaje con perspectiva de género. Sí, y creo que, bueno, esto tendrá menos de 15 años que se empezó a implementar y sobre todo a generar esta normatividad acerca del uso del lenguaje con perspectiva de género. No sé si recuerdan a este expresidente que hablaba de mexicanas y mexicanos, que al principio todo el mundo como que le daba risa, ¿no? Pero por la manera como se expresaba, porque no estábamos acostumbradas o acostumbrados a escuchar que se nombrara o se visibilizara a las mujeres y los hombres, ¿no? Me acuerdo que desde ahí como que se empezó a hablar de todas esas políticas acerca de empezar a regular y a empezar a generar todo este marco jurídico,
para que se pudiera implementar el lenguaje incluyente con perspectiva de género en el quehacer del servicio público. Y al final de cuentas, estos cambios estamos hablando de 15 años, ¿no? Pero ¿cuántos años tienen que nos nombran a nosotros los hombres? Y este comentario va específicamente hacia nosotros los hombres. Toda la vida, ¿no? Toda la vida nos han mencionado a nosotros, a los hombres, hemos sido protagonistas de la historia, hemos sido, pues básicamente, las personas que se nombran en los discursos, hemos sido los hombres las personas que protagonizan muchos eventos y sucesos de la historia. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El cáliz y la espada y es de Rian Eisler, ahí sí tienen chance, pero este libro habla de cómo la historia ha sido escrita, ha sido redescubierta e interpretada de los hombres para los hombres, donde básicamente pareciera que toda la historia de la humanidad está enfocada en conflictos bélicos, en cuestiones de guerras, pero bueno, hay muy pocas mujeres, si nos ponemos a analizarla y ser de manera conscientes, que han sido relevantes en la historia, ¿no? Más adelante vamos a hablar de una mujer muy importante en el Estado, pero me quiero encaminar a eso, porque si bien estos sucesos históricos donde han participado a las mujeres pues son casi nulos o hay muy pocos, pues al final de cuentas así ha sido el lenguaje, ¿no? El lenguaje ha formado parte de una estructura y de una sociedad donde, bueno, los hombres han sido los dominantes, ¿no? Y nosotros los hombres pues nunca hemos tenido la necesidad de luchar porque se nos nombre, porque siempre se nos ha nombrado. Y hoy en día lo que se busca es que se empiecen a mencionar a las mujeres y se empiecen a nombrar las mujeres, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y dirán, bueno, pues es que aquí, ¿cuántas mujeres más o menos hay trabajando con ustedes? ¿Alguien sabe el número? ¿El 50% hay paridad? Ah, bueno, por ejemplo, esa institución hay cierta paridad, pero al final de cuentas vemos a mujeres, pero si no se nombran en el espacio de trabajo parecería que pues, la mayoría son hombres, ¿no? Cuando hay abogadas, hay abogados, hay licenciadas, licenciados y diversidad de oficios y profesiones que se encuentran en este espacio. Pero creo que es eso, ¿no? Que al final de cuentas hemos venido esta parte de la historia donde los hombres no hemos tenido la necesidad de luchar por ser nombrados y hoy en día las mujeres, pues bueno, es esta lucha, el Estado hace estas recomendaciones y creo que la forma en que los hombres debemos, es como una obligación, es nombrar a las mujeres, ¿no? Nombrar a las mujeres de nuestro espacio de trabajo, nombrar a las mujeres de nuestra vida, ¿no? Que es construir esta igualdad sustantiva que es la que se busca. Sí, y que, bueno, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Esta lucha no es nueva, no es que sea una moda, sino que ahora también pensando en todas estas leyes que se han comprometido a eliminar la violencia de género y a generar acciones afirmativas desde la igualdad, pues es donde es cuando más se ha visibilizado, pero no es algo nuevo. De hecho, Olympe Gouges en 1791, ella redacta de nuevo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Porque hay una ambigüedad semántica en esa declaración. Se creía que como las mujeres también estuvieron en esa Revolución Francesa, creyeron que cuando se hablaba de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ellas también estaban inmersas para tener esos derechos. Sin embargo, cuando quisieron ejercerlo, se les dijo que no, que cuando hablan del hombre y del ciudadano, realmente hacen referencia a los hombres y no están utilizando el masculino como si fuera neutro, ¿no? Es un masculino y ya. Entonces, a veces también existe esta ambigüedad y ella lo que hace es que redacta de nuevo esa declaración y la nombra como Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana para que sean nombradas y para que también sean acreedoras de esos derechos. En 1791. Al final ella fue degollada por ser considerada una traidora a la patria, pero ¿hace cuánto que se está hablando sobre esta lucha de ser visibilizadas? Y hablando de ser visibilizadas, esta parte de esta frase dice, el lenguaje también borra. Dice, el lenguaje es un reflejo de nuestras actitudes y creencias, por lo que nunca es inocente. Puede ser más bien una herramienta política que puede oprimir a otras. Y es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta charla, de esta plática, es que el lenguaje, como mencionaba mi compañera al principio, esta parte del oral, ¿no? Muchas veces
ciertas palabras o ciertos comentarios pues tienen ciertas intenciones, ¿no? Y al final de cuentas estos comentarios pues terminan lastimando y también oprimiendo a otras personas. Es como les platicaba de las cómicas o cómicos regionales. No sé si lo hagan, supongo yo, espero que no lo hagan con una mala intención, pero al final de cuentas estos mensajes que se perpetúan a través de la comedia pues terminan oprimiendo a otras personas, y en este caso pues son las comunidades mayablantes o comunidades del norte, del sur del estado, que bueno, son de las comunidades más marginadas que hay en el estado, ¿no? Y al final de cuentas debemos entender que el lenguaje no es inocente por sí solo, el lenguaje siempre está lleno de intenciones, muchas veces malas, entonces hay que ser conscientes de esta parte de la herramienta política que les hablaba de la estrategia de subversión lingüística. Y hablando de lenguaje también vamos a ver a una mujer que también han borrado a lo largo de la historia. Bueno, pues a lo largo de la historia, justo por no hablar de la existencia de mujeres que estuvieron en la historia, pues la verdad es que en su mayoría de los casos se termina olvidando o no se tiene la información acerca de qué es lo que hacen estas mujeres que realmente tuvieron un impacto positivo en la historia. Y bueno, estamos hablando ahora de Elvia Carrillo Puerto. No sé si ubican a Elvia Carrillo Puerto, si han escuchado sobre ella, ¿no? Algunas personas, o si saben lo que hizo Elvia Carrillo Puerto. Usualmente quien nos suena más popular es su hermano, Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Bueno, ella realmente fue una mujer activista que nació en 1878 en Motul, Yucatán, y murió en 1968 en Mérida, Yucatán. Ahora, yo cuando supe sobre lo que hizo Elvia Carrillo Puerto, me impactó que en mis libros de historia y a lo largo de mi profesión académica realmente nunca supe de ella, pero sí de su hermano. Y tiene que ver también con eso, con que cuando no las nombramos, las invisibilizamos. Entonces, Elvia Carrillo Puerto sentó un precedente para la lucha feminista, no solo en el estado de Yucatán, sino a nivel nacional, porque ella abogó por el sufragio femenino, abogó para que nosotras pudiéramos tener una participación política, y gracias a ella y a otro grupo de mujeres a las que les nombran las siempre vivas, porque en su momento fueron invisibilizadas y ahora se está reivindicando lo que hicieron. Pues en 1916 llevaron a cabo el primer congreso feminista en el Peón Contreras. El primer congreso feminista fue justo en Yucatán, en donde se habló por primera vez no solo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, sino sobre el sufragio femenino. Y realmente ella también siguió la línea de acción que en su momento comenzó Rita Cetina, con alfabetizar a las mujeres, porque en ese entonces las mujeres pues no se nos permitía acceder a la educación, no se nos permitía aprender a leer y tampoco poder tener algún tipo de profesión. Entonces sí es muy importante lo que ella ha hecho, y durante mucho tiempo no se supo realmente quién era o qué había hecho, sobre todo por haber sido mujer, ¿no? Y se enalteció lo que hizo su hermano. Ella fue sufragista y la conocen como la monja roja del Mayab. Ahorita hay varios proyectos que están buscando visibilizarla, inclusive se están poniendo varias placas. No sé si vieron que en el Peón Contreras pusieron una placa en donde se conmemora que ahí fue el primer congreso feminista. Pues a lo largo de la ciudad están poniendo placas sobre estas historias, sobre estas luchas que hicieron varias mujeres a lo largo del tiempo, con el fin de visibilizarlas también en nuestro espacio público. Y ahí también yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nuestros monumentos realmente tienen a mujeres en nuestra ciudad? La mayoría de nuestros monumentos, de hecho no sé si hay un monumento de una mujer, me parece que… Una sala mestiza, de hecho no. El proyecto de Ciudad Invisible, un proyecto que buscaron cuántos monumentos había en la ciudad, y fue muy interesante porque se pusieron a analizar cuántos monumentos eran de mujeres y cuántos eran de hombres. En total, en toda la ciudad de Mérida hay 148 monumentos, de los cuales
estrictamente de mujeres, porque la Ixtabay no cuenta, bueno, se considera como tal, pero en total hay menos de 15, ¿sí? Claro. Y todos son al Ixtabay, a la mestiza, etcétera. No hay como uno relevante, por ejemplo, de estas Y no mujeres. es que no hayan habido mujeres a lo largo de nuestra historia que hayan hecho que hayan hecho luchas positivas, ¿no? O que hayan cambiado de manera positiva, sino que realmente lo que hicimos fue no nombrarlas, fue invisibilizarlas. Sí, y era esto, retomando lo anterior, ¿no? De la historia, es esta historia oficialista, ¿no? Esta historia nacionalista que está escrita por hombres y para hombres, y al final de cuentas, en este nuevo reescribicionismo histórico donde están empezando a surgir estas historias, reivindicar a estas mujeres, esta forma parte, ¿no? De darles voces y también darles visibilidad. Y esto también forma parte, ahora sí que de nuestro hacer, es visibilizar a estas grandes mujeres que, bueno, fueron opacadas e invisibilizadas en su tiempo. Y quiero que para ir cerrando es esta frase de lo que no se nombra no existe. Y es pues todo lo anterior, ¿no? Esta invitación a nombrar a todas las mujeres de nuestras vidas, a nombrarlas a las mujeres de nuestros espacios de trabajo, nombrar a las mujeres de la vida cotidiana, ¿no? El hecho de que estemos como en este paradigma de que nos han enseñado la estructura que tenemos acerca de cómo comunicarnos o del español, nos ha dicho, no, pues es que el todos, con eso ya date por servida, ¿no? Al final de cuentas no. Por ejemplo, los hombres nunca hemos tenido problema, lo vuelvo a repetir, porque siempre hemos sido incluidos con este masculino genérico. Les quiero hacer una invitación de un ejercicio, dense la oportunidad el día de hoy, traten de hablar, independientemente que sean mujeres u hombres, en femenino. Traten de hablarse en femenino todo el día hoy en la oficina. Por ejemplo, en mi espacio de trabajo es algo que hacemos, de hecho siempre nos hablamos de ella, de nosotras, porque trabajo con puras mujeres. Somos muy pocos hombres que trabajamos en el espacio, y es esta invitación, y vean cómo se siente, ¿no? Que imagínense cuando en una sala llena de mujeres entra un hombre y tienen que empezar a hablar de todos. Pero no es lo mismo que una mujer entre a una sala llena de hombres, no van a empezar a hablar de todas, ¿o sí? Y esa es esta invitación. ¿Cómo se siente el hecho de que, imagínense que seamos hombres y estemos hablando todo el día de nosotras? Y se va a sentir raro, claro, porque hemos crecido con esta estructura del todos, ¿no? De nosotros. Al final de cuentas, es esta invitación. Les hago esta invitación de este pequeño ejercicio. Y bueno, y ya para ir cerrando, les queremos dar las gracias por este espacio, porque esos espacios son necesarios. Obviamente la actualización en estos temas es importante, pero sobre todo, si se pueden dar cuenta, venimos a hablar de lenguaje y terminamos hablando de Elvia Carrillo Puerto, terminamos hablando de violencia, terminamos hablando de una serie de cosas que estos temas abren la posibilidad y la ventana para poder abrir esas conversaciones. Y sobre todo, pues bueno, les queremos agradecer por esta invitación. ¿Algo que quieres agregar, Ale? No, pues nada, eso de nueva cuenta me sumo a lo que comparte el compañero José, esta invitación a nombrar a nuestras compañeras y nosotras a nombrarnos a nosotras mismas, porque también existimos, porque también estamos, y pues creo que nos hemos acostumbrado a no ser visibilizadas. Así es, así que pues muchas gracias. En el nombre del Instituto Municipal de la Mujer les queremos agradecer por este espacio. Si nos dan chance para que nos tomemos una fotito antes de irnos. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si alguna compañera, compañero pueda hacer algunas preguntas, por su caso de los ponentes, pues responderlas. Queda abierto este espacio para preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, tengo una pregunta y un comentario. Cuando tuvimos una discusión hace un poco con un compañero por acá, que tenemos aquí una comisionada que es la presidenta del instituto, ¿no? Entonces, siempre era la discusión de por qué no decirle presidente si el verbo de presidir es presidente, y decir presidenta, que es una palabra que no se debe utilizar, ¿no? Esa era la discusión, pero al final de cuentas sí visibilizar que presidenta es un término femenino de la persona que preside. Sí.
y que se debe de utilizar siempre. Ahora mi pregunta es respecto a las palabras neutras como la ciudadanía, que ya incluyen a los hombres, a las mujeres y a las personas no binarias. ¿Por qué no privilegiar esa palabra y después el desdoblamiento? ¿Por qué es al revés? Esa es mi duda, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu comentario. Por ejemplo, lo de presidenta. Es muy curioso porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero desde 1810 la palabra presidenta forma parte del diccionario de la RAE, ¿no? Ya está institucionalizado, es decir, el término presidente existe en el diccionario, por lo tanto se tendría que aplicar. Pero por lo que mencionas, muchas gracias. La estrategia semántica o la estructura, lo que se prima siempre es desdoblar, es decir, al mencionar de manera individual, es decir, por ejemplo, las servidoras y los servidores, posteriormente, si se volvieran a mencionar, ya hacerlo de una manera neutra, por ejemplo, las servidoras y los servidores, o las funcionarias o funcionarios, ya podemos colocar el funcionariado, que es un epiceno que bueno, en otra ocasión podemos explicarle cómo funcionan los epicenos, pero sí, la recomendación por estructura es mencionarlos, y si los tienes que desdoblar en algún punto, ya mencionar el neutro. Y lo que mencionas, sí, el término neutro es que también es otro tema, porque al final de cuentas es esta parte de, ok, volvemos a caer en un neutro. El neutro también invisibiliza a las personas, ¿sí? El masculino genérico en algún momento invisibilizó a las mujeres. Hoy en día también se tiene esta idea de, ok, tenemos estos neutros, pero al final el neutro también termina invisibilizando, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que se visibilicen a las mujeres per se, ¿no? En la redacción. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Un comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues a continuación los invitamos, por favor, a la licenciada Margarita Alejandra a pasar al frente, al maestro José de Jesús Cruz pasar al frente, por favor, acompañar al comisionado también, lo invitamos a pasar al frente para hacer entrega de los reconocimientos. Al titular de la unidad de transparencia, se llama Mario Escalante Galás, los invitamos también a pasar al frente. A las directoras, al subdirector, pasar al frente, por favor, acompañar al comisionado para efectos de hacer entrega de este reconocimiento. Hacemos entrega del reconocimiento a la licenciada Margarita Alejandra Esquinazi Q por haber impartido la plática Importancia de usar lenguaje con perspectiva de género en el marco del Día Violeta del INAIP Yucatán. Entrega el comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. Fuerte el aplauso. Ahí está el reconocimiento que entrega el comisionado del INAIP Yucatán. Asimismo, recibe el reconocimiento el maestro José de Jesús Cruz Díaz por haber impartido la plática Importancia de usar lenguaje con perspectiva de género en el marco del Día Violeta del INAIP Yucatán. Entrega el comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. Y ahí está la fotografía oficial y del recuerdo en el marco del Día Violeta del INAIP Yucatán.